Mariela Mosiulski, fundadora y CEO de Trendcity. Con más de 20 años de experiencia dirigiendo equipos y proyectos para marcas líderes, en 2007 creó la consultora de investigación, innovación y tendencias. Mariela es licenciada en Psicología graduada de la Universidad de Buenos Aires con diversos estudios de posgrado. Además, es docente universitaria, disertante y fue elegida dentro de los 250 Game Changers mundiales en inteligencia de mercado. Hola, mucho gusto en estar en este gran evento con temáticas tan relevantes para pensar cómo van a ser los negocios del futuro en esta era del cambio. Estamos en un momento de una confluencia de distintos temas y fuentes de incertidumbre que las voy a repasar rápidamente porque las venimos hablando, tales como la crisis climática, los conflictos bélicos que nos han sorprendido en este año, los recursos naturales en jaque en distintas partes del mundo y con una importancia cada vez mayor, sobre todo para las nuevas generaciones, las desigualdades, las brechas que se van intensificando en cuanto avanza la tecnología, la inclusión financiera, la brecha de género, también el hambre y la desnutrición que convive con el desperdicio de alimentos y con también otras enfermedades como la diabetes, que es todo lo contrario, una enfermedad o una pandemia de la abundancia. Los modelos productivos están cuestionados y prácticamente tenemos que cambiar porque este es un mundo que va cambiando muy rápidamente y tenemos que adaptarnos. Todo esto en medio de una digitalización acelerada porque estamos atravesando esta revolución industrial y esta revolución del conocimiento que hace que también se generen muchas incertidumbres en relación a qué habilidades van a ser requeridas en el futuro, cuáles van a ser las personas que van a poder acceder a esas habilidades, cómo vamos a hacer para no quedarnos obsoletos, y eso genera también mucha angustia y mucha inestabilidad, que además se junta con problemas de inflación en distintos lugares del mundo, pero especialmente en nuestro país. Y todo este combo, toda esta cantidad de fuentes de incertidumbre, de crisis, de cambios, genera, por supuesto, también problemas de salud mental que, como hemos visto en este último tiempo, la ansiedad, el insomnio y los problemas de concentración son cada vez más profundos. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos que hablar de comunicación? ¿Cómo podemos pensar la comunicación 5.0 en un momento donde se habla del marketing 5.0, que no es más que pensar a la humanidad en el centro? El marketing 5.0 habla, y fue ya un tema de un libro de Kotler, de poner a los humanos en el centro. ¿Esto qué quiere decir? Entender las motivaciones, las preocupaciones y las tensiones de la humanidad. No solamente, como se pensaba antes, de los consumidores en el centro, en su función transaccional, o los pacientes, los clientes, los compradores, los votantes, sino a la humanidad en su totalidad en el centro. Poder establecer propósitos, poder gestionar todos los vínculos con los colaboradores, con los stakeholders, con los proveedores, desde un abordaje basado en valores y tensiones sociales. Pero, ¿cómo podemos pensar esas tensiones sociales de una manera abarcadora que nos permita entender este mapa de situación actual? Por un lado, tenemos grandes fuerzas o tensiones que por supuesto, son opuestas unas a las otras, pero son igualmente importantes. Por un lado, la gran necesidad que tenemos de expandir nuestras posibilidades, de exacerbar nuestra sensibilidad, nuestra creatividad, nuestra libertad, nuestra posibilidad de pensar la mejor versión de nosotros mismos y poder afrontar todo este mundo incierto. Por otro lado, también, igualmente importante, es la necesidad de seguridades. Y acá la racionalidad, el poder hacer pie, los garantes, las certezas, juegan un rol muy importante. Por otro lado, como grandes tensiones que cortan estas dos, el anhelo de pertenecer a algo más importante, colectivo, que nos trasciende, que nos da una pertenencia en este mundo donde
tenemos que sortear muchas veces esta sensación de orfandad que tenemos, y acá entran todas las causas sociales, la importancia de la diversidad, de la tolerancia, de la sustentabilidad, pero por otro lado también, como una fuerza que se contrapone, la gran necesidad que tenemos de poder desarrollar nuestra propia identidad, de poder elegir nuestro camino, de poder expresar quiénes somos, de poder diferenciarnos en un mundo donde los mandatos están más cuestionados, las instituciones tradicionales también están más cuestionadas, y todo esto está de alguna forma mediatizado por la tecnología. Entonces, la tecnología, como ya hemos hablado, es un aliado, es alguien contra quien competimos. Bueno, obviamente va a depender de nosotros, los seres humanos, el uso que hagamos de la tecnología. Todos estos conceptos son importantes. Necesitamos que todos estén en un equilibrio para poder sentirnos a flote en una situación global de mucha incertidumbre y de un cambio grande de paradigma. Entonces, ¿cómo comunicamos en un mundo con todos estos cambios, donde por un lado necesitamos un mundo más creativo, pero por otro lado también necesitamos un mundo más ordenado que me permita proyectarme? Tenemos 4 grandes cuadrantes. El de la conciencia, donde los verbos para comunicar están relacionados con regenerar, con enamorar o reencantar, con desafiar, con transgredir lo establecido para pensar también nuevas formas de producción y también ofrecer nuevas formas de consumo. Por otro lado, la expansión, la creatividad, cómo hacer que la experiencia del usuario, la experiencia del viajero, la experiencia de los colaboradores sea cada vez más lúdica, que se pueda explorar, que se pueda también personalizar. Por otro lado, las certezas, que también son tan importantes, y cómo podemos desde la comunicación ayudar a generar esas seguridades. Cómo podemos, por un lado, rescatar las raíces, rescatar lo ancestral, rescatar lo que nos hace sentir humanos, también dar la posibilidad de aprender y de tener de alguna manera los datos que sean sólidos, poder ayudar también en este mar de incertidumbres y de no saber cuál es la verdad y qué no es cierto. Y en el último cuadrante, y muy importante, es el bienestar. ¿Cómo podemos hacer para vivir mejor? ¿Cómo podemos hacer para simplificarle a nuestros usuarios, a nuestros colaboradores, a nuestros clientes, las distintas opciones que tenemos en el mundo para vivir mejor? Y no es solamente vivir o estar mejor, sino ser mejor. Es el bienestar, bien vivir, y el bien ser. ¿Cómo ayudamos a optimizar nuestros recursos, nuestra energía, nuestras posibilidades? ¿Cómo ayudamos a tranquilizar, a desacelerar, a poder conectarnos con nosotros mismos, con nuestro propósito, con nuestros por qué, y también desde ahí a conectarnos con los otros? Entonces, ¿cuáles pueden ser algunas recetas o algunas claves para poder comunicar en estos grandes 4 cuadrantes? Y diría, hablando de comunicación 5.0, 5 grandes conceptos: la conciencia, la expansión, las certezas y el bienestar, y especialmente la tecnología para humanizar. Entonces, en la conciencia necesitamos una cultura de la influencia, pero para positivizar. Transparencia, como ya dijimos, porque es lo que nos da la tranquilidad de que lo que nos están diciendo es cierto, que el storytelling coincide con el story doing, con el story giving, con el story living. Los valores que queden muy claros, la comunicación que sea cada vez más empática, cada vez más humana, también con espacios de intercambio para la co-creación, para dar lugar al protagonismo, sobre todo a las generaciones más jóvenes, de ser parte de un cambio positivo, fomentar la participación, fomentar la ideación, con distintas formas, que ya sean a través de la tecnología, a través de los encuentros presenciales, pero a través de todas las opciones que tengamos para lograr este objetivo de una mayor conciencia de nuestra responsabilidad en el mundo. Por otro lado, en el cuadrante de la expansión, ¿qué podemos hacer? Sorprender, divertir,
generar nuevas narrativas, trabajar también con la comunicación interactiva, inmersiva, envolvente, usar también la tecnología para lograrlo, generar ilusión, que es algo que nos estaba faltando y bastante, pero que es algo mundial, la ilusión de que hay un futuro mejor para todos. Y poder apelar a los sentidos, las experiencias, que es lo que vemos que es tan importante tanto en el entretenimiento como en los espacios de colaboración, en las empresas y en todas las instancias. En cuanto a las certezas, ¿cómo hacemos para trabajar en este cuadrante? Tenemos que brindar seguridades, tenemos que brindar confianza, que justamente es lo más difícil de crear y lo más fácil de perder. ¿Cómo hacer para trabajar y no perder ese gran activo que tenemos cuando generamos confianza? La necesidad de permanencia, de pertenencia, que por supuesto convive con este mundo más creativo, donde queremos explorar nuevos mundos, pero necesitamos estas certezas, necesitamos esta seguridad y necesitamos también un mundo ordenado donde quienes comunican tienen la función de ser expertos, de ser los referentes validados y de actualizarse y apoyarse también en plataformas, por ejemplo, de inteligencia artificial, pero para lograr este objetivo de dar seguridad y confianza con datos sólidos. Y en el cuadrante de bienestar, por supuesto que es importantísimo en todos los ámbitos de educación, de trabajo, de gobiernos y etcétera, comprender cabalmente cuál es la visión singular de cada uno acerca de el buen vivir. Poder generar en comunicación contenidos relevantes para cada una de estas audiencias, para cada uno de estos segmentos, poder contar, por ejemplo, historias de superación, historias de cuidado físico, emocional y mental que podemos ayudar de las empresas a que las personas incorporen también estos hábitos de cuidado acerca de los demás y de los equipos y, por supuesto, adecuar los contenidos y el tono a las emociones de las personas, porque el bienestar hay que pensarlo de esta manera integral. Es el bienestar físico, emocional, pero también espiritual. Y está muy relacionado con poder encontrar el propósito, con poder encontrar ese por qué y ese para qué hacemos las cosas en las empresas. Y en el futuro va a ser cada vez más importante. Tenemos, por un lado, como decía, en el mundo creativo, cada vez más opciones, nuevas fuentes de trabajo, nuevas también habilidades y nuevos oficios y profesiones que va a requerir este mundo más tecnologizado, pero por otro lado, elegir ese camino también nos genera más angustia y necesitamos bienestar, necesitamos foco, necesitamos poder concentrarnos y elegir nuestro camino. Y con estos distintos cuadrantes, poder tener un mundo equilibrado entre estas tensiones que son humanas y que son globales, entre la necesidad de pertenencia, colectividad, individualidad y entre el orden y la creatividad y la expansión total que podamos lograr. Entonces, finalmente, termino con esta pregunta. ¿Estamos listos y listas para anticiparnos y generar un impacto positivo en la humanidad, teniendo en cuenta estas variables y estas tensiones humanas que nos atraviesan a toda la población? Muchas gracias.